Así se comunica Dios. Buen día, soy su servidor y amigo, el pastor Misael Cruz, de la Iglesia Bautista La Zona en la Ciudad de México. Y les doy la bienvenida al devocional de la zona de esta mañana de domingo 18 de septiembre del año 2022. Si estamos vivos, vivamos. Así se comunica Dios. Yo creo que en su angustia muchas personas han llegado a pensar como aquel célebre personaje que decía, ¿cómo le hago? Quisiera que estuviera aquí Dios y hablar con él y exponer mi causa. Cuando Dios vino y le dijo, aquí estoy, a ver, eh, pero vas a tener que fajarte los pantalones de a de veras. Querías hablar conmigo, a ver si eres capaz de entrar en razón a mi nivel. Cuando aquel célebre hombre de nombre Job se dio cuenta de lo que se trataba, se humilló ante Dios y dijo, hablaba cosas que no sabía, cosas demasiado grandes para mí. Y decía, en su angustia humana, muchas son las personas que deben haber dicho eso, así como Job. Quisiera poder exponer mi causa delante de él. ¿Por qué me está pasando esto? Vamos a la siguiente lectura en la Biblia, segundo libro de Samuel, capítulo 12, los versículos del 1 al 14. Y veamos esto. Así se comunica Dios. Dice la Biblia. Por lo tanto, perdón, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había dos hombres en cierta ciudad, uno era rico y el otro pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esta ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso, y él la acunaba como a una hija. Cierto día, llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Entonces David se puso furioso. Tan cierto como el Señor vive, tan cierto como que el Señor vive, juró, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que le robó y por no haber tenido compasión. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice, yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas, los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan abominable? Pues mataste a Urías el hitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esto dice el Señor, por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre, y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Entonces David confesó a Natán, he pecado contra el Señor. Natán respondió,
Sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por el Señor con lo que hiciste, tu hijo morirá. Hasta aquí la lectura en la Biblia. Así se comunica a Dios, sin ambajes, sin andarse por las ramas. Así directamente, David, que había hecho un plan, lo tengo que decir así, un plan, entre comillas, perfecto, para pecar y salirse con la suya. Dios viene y le demuestra a David y nos demuestra a todos que no hay nada que se pueda esconder delante de Dios. Así viene el Señor y le habla a David sin dobleces. Así se comunica a Dios. Pero hay algo precioso en este pasaje y usted me dice, ¿y qué es lo precioso? Aquí está. Entonces David, al verse descubierto, de inmediato confesó: he pecado contra el Señor. Así se comunica a Dios, sin ambajes, sin andarse por las ramas. La paga del pecado es muerte, y sin ambajes, directamente, el Señor nos dice, pero la dádiva de Dios es vida, vida eterna en Jesucristo su Hijo. Y aunque David no vivió en este tiempo de la historia después de que Cristo entregó su vida por nosotros, Dios deja ver lo que alguna vez escuché en una serie de sermones. El título era Destellos de Gracia. Porque aún en el Antiguo Testamento, antes de que Cristo viniera, Dios dejó ver muestras de la gracia que hoy vivimos. Y en cuanto David dice, he pecado contra el Señor, Dios dice, sí, y el Señor te ha perdonado. No morirás por este pecado. Tristemente, y lo seguiremos leyendo en la Biblia, una consecuencia sí triste por el pecado de David, pero Dios lo perdonó, porque así se comunica a Dios. Viene y nos dice claramente, cómo nos ve, y Él sabe lo que hemos hecho mal. Y así se comunica a Dios. Cuando alguien reconoce el pecado que ha cometido delante de Dios, así se comunica a Dios, porque parte de la comunicación, parte importante de la comunicación, es el escuchar. Y Dios escucha el corazón, la mente y la expresión de arrepentimiento. Y así se comunica a Dios. Y Dios perdona. Querido amigo, hermano, ninguno de nosotros está exento de pecar. Si usted aún en su vida no le ha pedido perdón a Cristo, a Dios por los pecados que ha cometido en la vida, así se comunica a Dios. Aproveche esta manera de Dios y dale perdón. En Cristo hay perdón y salvación, no importa el pecado. Si ya le hemos pedido alguna vez a Dios que perdone nuestros pecados, Él lo ha hecho. Y aún con eso, si después de eso hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
Y así se comunica a Dios, directamente, sin dobleces, sin ambajes. Y Dios perdona al que arrepentido viene delante de Él. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque esa es la justicia divina, que nos ha dado perdón en su gracia. No lo desaprovechemos. Si ya sabemos que así se comunica a Dios, vengamos así delante de Él y confesemos nuestro pecado. Y Dios, de acuerdo con su palabra, será amplio en perdonar. Amén. Señor, gracias por lo que nos dejas ver en tu palabra bendita, tan necesario para nosotros. Gente dice, ojalá pudiera hablar con Dios. Sí se puede, así, sin ambajes. ¿Qué te decimos a ti? Como si pudiéramos engañarte o cambiar tu percepción de las cosas cuando tú ves todo. Señor, hoy en esta oración seguramente hay más de uno, habemos más de uno. Aprovechamos para decirte, perdóname, Señor, porque tú sabes en lo que te he fallado. Y gracias por tu perdón al que arrepentido viene delante de ti. Gracias, Dios. Ayúdanos formando nuestro carácter para vivir en rectitud delante de ti. Pero no somos perfectos. Seguiremos fallando hasta que nos llames a tu presencia. Pero que no nos acostumbremos a hacerlo mal, sino que vengamos delante de ti y aprovechemos tu gracia divina. Hablemos contigo así como nos has enseñado, que así se comunica a Dios. Gracias, Señor. Gracias por cuidarnos como hasta hoy. Síguelo haciendo, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Si estamos vivos, vivamos y comuniquémonos con Dios así como Él nos enseña, que es la manera en que Él se comunica. Si esto le ha sido de bendición, encontrémonos por este mismo medio, si Dios quiere, el día de mañana. Si esto ha sido de bendición para usted, compártalo con alguien más. Hágalo así como usted lo ha recibido, gratuitamente. Si nos ve por YouTube, denle like al video, por favor. Suscríbase a nuestro canal. Deje algún comentario y use los hashtags Si estamos vivos, vivamos o hashtag el devocional de la zona. Que Dios lo bendiga. Nos encontramos mañana, primero Dios. Amén.